espacio terrestre, ¿verdad? Y habíamos dicho también respecto de el ámbito espacial, ¿verdad? Y lo que es un territorio internacional y el territorio nacional. Y pues es el lugar que un estado, es un lugar delimitado, ¿verdad? Dentro del globo terráqueo, en donde se ejerce una soberanía determinada. Por ejemplo, Guatemala tiene como quien dice, su dirección. Todos nosotros tenemos una dirección de nuestra casa, ¿verdad? También pues hay, y una dirección, una ubicación de los estados. Ahora pues con la cuestión del GPS se entiende mucho más a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Guatemala por el momento, ¿verdad? Dice, Guatemala es el más septentrional de las repúblicas centroamericanas. Septentrión, que es el norte, ¿verdad? Y Austral es el sur. Entonces, cuando estamos hablando de el país más septentrional de la República de Centroamérica, estamos hablando que es el que queda más al norte. Nosotros precisamente colindamos ya con Norteamérica, ¿verdad? Que es México. Entonces, limita al norte, ¿va? Con México, al este con el Océano Atlántico, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Belice también podría estar por ahí, ¿verdad ustedes? Al sur, el Océano Pacífico. ¿Cómo se ubica Guatemala desde el punto de vista de los paralelos y meridianos? Dice, se haya comprendido entre los paralelos 13 grados 44 segundos. ¿Cómo lo ubican? A ver si ustedes les va a quedar como de deber para que ustedes investiguen. Cuando ustedes estaban en tercero básico, les decían lo que es el transportador, ¿verdad? Y ahí están los grados. Así es como vamos nosotros midiendo. Pero miren, les voy a dar una indicación, ¿verdad? Se ha comprendido entre los paralelos, que son los paralelos que van con relación al Ecuador, ¿verdad? Como que dice la cintura, ¿verdad? Y fíjense que Guatemala está en el centro del continente americano, específicamente el departamento de Santa Rosa. Los que son de Santa Rosa no dejarán mentir, ahí hay un monumento que marca el centro del continente americano. Entonces, cuando hablamos de paralelo, estamos hablando con referencia a la cintura de la Tierra, el Ecuador, ¿verdad? La línea del Ecuador. Entonces, ahí se miden 13 grados 44 segundos. Bueno, ya tenemos dice latitud norte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Como divide la Tierra en dos. ¿Verdad? Vamos a poner términos poco científicos, ¿verdad? Pero para que nos dé una idea, arriba es latitud norte y abajo latitud sur, aunque es mal dicho, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan una idea, que esa es la mitad y hacia un lado es el norte y hacia otro lado empieza el sur. Y es ahí donde se miden los equinoccios y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y también los trópicos, ¿verdad? Trópicos y todo eso, pues sirve de punto de referencia. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son dos trópicos. Bueno, entonces cuando dice latitud norte, quiere decir que nosotros quedamos más hacia el norte
que hacia el sur en la esfera terrestre. Entonces venimos 13 grados y vamos corriendo y encontramos la latitud. A esa altura nos encuentran. Pero falta otra dirección, porque acuérdense que la Tierra está dividida en paralelos y meridianos. Es una cuadrícula, ¿verdad? Ustedes han dibujado con cuadrícula, ahí nos va dando los puntos de referencia. Entonces, el primer punto para encontrar a Guatemala es paralelos, ¿no? Entonces, quedamos a 13 grados, ¿no? Y 44 segundos. Y la otra dirección, meridiano, 87 grados 30 segundos. Quedamos a 13 grados, dice, 0 segundos del meridiano de Greenwich. Porque entonces, si los paralelos se miden con relación a la línea del Ecuador, la cintura de la Tierra, los meridianos se miden con relación al meridiano de Greenwich, que como decimos queda en Londres, Greenwich. Estamos antes de los 13 del meridiano de Greenwich. Por eso, como ustedes ven, para calcular las términos GPS se restan 0.6, ¿va? Que es la distancia que estamos del meridiano de Greenwich. Entonces, ahí ubicamos a Guatemala. Entonces dice, se haya comprendido entre los paralelos 13 grados 44 segundos a 180 grados 30 segundos latitud norte. Un espacio. Un espacio. Ahí nos va a marcar bastantes ángulos, ¿verdad? Bastantes grados. Como 5 grados, ¿verdad? 5 grados. Ahí, en esa faja de 5 grados está ubicada Guatemala. Pero desde los meridianos a 87 grados 30 segundos. Del meridiano de Greenwich. Los paralelos, el Ecuador. Los meridianos de Greenwich, ¿verdad? Entonces estamos, dice, 13 grados al oeste de Greenwich. Entonces, ahí ya ubicamos la extensión, dice, de nuestro territorio son aproximadamente 108.900, ¿verdad? Son 108.889 kilómetros cuadrados. Quiere decir que en extensión nosotros ocupamos el lugar 107 de 247 países. Estamos casi en la mitad, hay muchos más pequeños que nosotros, como ven, pero hay muchos más grandes también. Contamos con aproximadamente 400 kilómetros de costa. Y en población ocupamos el puesto 67 aproximadamente de 243 estados. Somos una población bastante reducida. Bien, entonces esos podrían ser unos datos generales, ¿verdad? Que esos los pueden encontrar ustedes en internet, en algún libro de geografía, o en el Diccionario Geográfico Nacional, que distribuye el Instituto Geográfico Nacional de Guatemala. Y yo les digo, bueno, tener esos ejemplares, yo los tengo, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en el Instituto Geográfico, y ahí pues tenemos ahí los tengo en forma digital, ¿verdad? Los diccionarios geográficos de Guatemala. Eso para darles una idea, pues que todos los países tienen su ubicación, como dice, su dirección, determinado en paralelos y meridianos. Paralelos y meridianos son los que nos sirven para determinar la ubicación dentro del globo terráqueo de los países. Entonces, a Guatemala se puede ubicar en el mapa, ¿verdad? Con base en ello. Y así es como se navega, ¿verdad? En alta mar.
con aparatos y todo, pero van viendo en qué paralelo van, en qué meridiano. Y eso lo va ubicando en el globo terráqueo. ¿Qué latitud, verdad? Y en toda esa extensión está incluido lo que es nuestro territorio nacional, más lo que es el espacio aéreo, más lo que es el espacio aéreo. También estratégicamente pertenecemos a la región del Caribe, porque tenemos Mar Caribe, la región del Caribe. Y dice, fíjense, en este documento que yo tengo, Guatemala colinda al norte con México a lo largo del paralelo 1749. Desde el vértice de Campeche hasta el vértice de Aguas Turbias. Sigue luego a lo largo del meridiano, vimos como el meridiano, que pasa por el lugar llamado Aguas Turbias hasta su intersección con el Río Azul o Santa María, el que siguiendo su curso se conoce más adelante con el nombre de Río Hondo y desemboca en la bahía de Chetumal. Al este limita con el mar de las Antillas y las repúblicas de Honduras y El Salvador y Belice, ¿verdad? Al sur con el Océano Pacífico y también al oeste con México, noroeste, ¿verdad? Como consecuencia de esa ubicación en el globo terráqueo, como se ve en el globo terráqueo, se ha nombrado y conocido como país de la eterna primavera. Su clima es variado sin llegar a extremos. Fíjense que, como ustedes saben, pues, solo para ilustrarlos, que en Estados Unidos, para dar un ejemplo, hay regiones que suben a 40 grados centígrados el calor. Aquí no llegamos a ninguna región nuestra, llega a este calor, ni Zacapa. 35 nomás que sabido. Y llega hasta 40, 50 grados bajo cero. Quiere decir que hay como 90 grados de diferencia entre los extremos de las temperaturas de esos países. Nosotros no variamos de 10, 15 a unos 25, 26 grados, ¿verdad? Y ahí pues varía un poquito más, pero ese es nuestro promedio, unos 10 grados de diferencia. Ahí no es un 90 grados Celsius que llaman ahora de diferencia. Se muere uno en ambos extremos, ¿verdad? Si no va preparado. Quiere decir que hasta tenemos una situación especial, ¿verdad? Por nuestra ubicación en los trópicos. Bien, entonces, eso podemos llamar, y todos los países tienen esas circunstancias, ¿verdad? Su ubicación en el globo terráqueo, su extensión territorial, la extensión en sus límites con otros países que los delimitan. Y su extensión en costas, como ven, es bastante amplia pues, la información, ¿verdad? En Rusia estamos hablando como unos 15, 16, 18 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense, es exagerado la extensión, ¿verdad? Estados Unidos de unos 9 millones y pico de kilómetros cuadrados. Son países grandísimos, ¿verdad? Que, pues, ya, además de ser muy grandes, tienen un poderío tremendo. Entonces, conforme a nuestra legislación, ¿verdad?
El territorio guatemalteco se determina en términos generales en la Constitución Política de la República. Y ya vimos qué dice nuestra Constitución Política, ¿verdad ustedes? ¿Qué artículo estaríamos aquí? En el artículo 142 de la soberanía y el territorio. Habla estrictamente, ¿verdad? El Estado ejerce plena soberanía sobre. Entonces, se manifiesta al territorio en atención a la soberanía. ¿Por qué? Porque es en el territorio donde se ejerce la soberanía. Los límites de la soberanía de un Estado están determinados por sus límites geográficos. Por eso ven, aquí tienen el tema juntos, soberanía y territorio. Entonces, el territorio nacional, que integra el territorio nacional, suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial y espacio aéreo. También lo componen la zona contigua, al mar, la zona contigua al mar territorial, en la que está despacito, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las zonas adyacentes, al mar adyacente, a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva. Ahí ya ubicamos la zona económica exclusiva. Y esa está determinada por la ley conforme a la práctica internacional. Como en el territorio es tan importante que está incluso contemplado en la propia Constitución. De ahí vemos pues cómo se divide nuestro país. No es la misma división en todos los países. España, a raíz de la Constitución de 1978, se divide en autonomías, como 17 o 19 autonomías tiene, ¿verdad? Incluso cuentan hasta con Corte Suprema, esas autonomías. Tienen sus propias Cortes Supremas, pero hay una que la abarca todo el reino de España, una monarquía constitucional. Otros estados, Suiza, ¿verdad? Creo que son cantones. En México y Estados Unidos en estados, ¿verdad? Estados. Y nosotros en departamentos, municipios, etcétera, ¿verdad? Cambios dos condados y así van, ¿verdad? Cada país tiene su propia forma de ir organizándose y cómo se va a dividir su territorio interno, a lo interno, ¿verdad? ¿Qué es el espacio terrestre? Dice aquí el licenciado Centeno, el espacio terrestre de cada estado es la superficie sólida de tierra sobre el cual el estado ejerce plena soberanía. Se extiende al suelo, subsuelo, el fondo del mar y su subsuelo de ese mar, ¿verdad? Dentro de los límites del derecho. Las aguas interiores, islas y territorios que en diferentes formas dependen del gobierno del Estado. Yo aquí no diría gobierno, fíjense ustedes. Yo aquí pondría más acertadamente soberanía, que dependen de soberanía de un Estado. Porque realmente lo que se ejerce es soberanía, ¿verdad? Eso es lo que nos va a caracterizar. Soberanía. Vamos a poner acá. Soberanía. Que cuando hablamos de derecho internacional público no estamos hablando de gobierno. Siempre hablamos de soberanía. Y ese es uno de los errores que yo vi en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando trabajé en la Secretaría General. Que para ellos el gobierno ratifica los tratados.
El que ratifica los tratados es el Estado de Guatemala, a través de los organismos del Estado. Pero no es el gobierno no tiene personería. Ni la Convención de Viena habla sobre gobiernos, la Convención de Viena habla sobre estados. Y nos sometimos a una discusión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y no nos convencimos. Así se acostumbra, así se acostumbra, así se acostumbra y así se quedó. Entonces, para ellos, y el presidente es el que se compromete, ¿ves? El gobierno es el que acepta y el presidente se compromete a respetar. El presidente puede comprometerse a respetar nada más. Es a gobernar y a ejercer el poder ejecutivo del Estado, nada más. El Estado es el que... Pero no lo logramos convencer. Entonces, así es la cuestión. Dice el doctor Larios, el espacio terrestre abarca todo lo que es efectivamente superficie terrestre, lo que se extiende también a las islas, las penínsulas, colonias, cualquier territorio de ultramar, que en una u otra forma esté supeditado a una soberanía. A veces el espacio terrestre puede estar separado. O sea, el espacio no forzosamente debe ser una sola unidad, como es Guatemala, ¿verdad? Guatemala es, y muchos países tienen ese mismo caso. Su territorio es uno, único, ¿verdad? Y continuo. Pero hay países que su territorio no es continuo. Incluso hay otros países, hasta un mar de por medio. Hasta un mar de por medio. Sin embargo, es territorio. Las grandes potencias, ¿verdad? Imagínense en el tiempo de antes, ¿verdad? Francia, la Guyana francesa. Ese era territorio francés. O nosotros, ¿verdad? Cuando fuimos, dependíamos de España, era territorio español. Y aunque era un mar de por medio. Entonces, para el derecho internacional, no es obligatorio que el territorio se conforme de bastantes espacios que estén separados. No forzosamente tiene que ser una sola unidad. ¿Verdad? También se extiende el concepto de muchos autores a lo que se conoce como nombre de plataforma continental. También dice que se considera parte del territorio, pues como territorio sumergido, ¿verdad? Porque es la plataforma continental, es el lecho marino donde el Estado ejerce soberanía. Es una prolongación del continente dentro del mar, dice. Entonces, ven, el territorio también es algo complejo en ese sentido, ¿verdad? Y también esa misma situación nos pintaba el licenciado Centeno, ¿verdad? La superficie sólida emergente de los límites del Estado es, pues, el área donde se asienta y vive la población de un Estado. Este espacio terrestre, según sea la división política interna de cada país, se puede dividir en estados, condados o, como en el caso de Guatemala, departamentos y municipios, ¿verdad? No tiene que tener un solo nombre, sino cada país, ¿verdad? Recuerda cómo divide su territorio. En este espacio también quedan comprendidos lagos, ríos, canales, puertos, estrechos, radas, bahías y golfos, que en conjunto integran la denominada zona de aguas interiores. A lo anterior agregamos las islas y territorios que están fuera de las aguas interiores, sobre los cuales el Estado ejerce soberanía. Como les decía, ¿verdad? Estados Unidos. Reino Unido. La única parte del espacio terrestre donde el Estado no ejerce soberanía es en las sedes y misiones diplomáticas. Las sedes
o misiones diplomáticas gozan de extraterritorialidad. Es decir, las embajadas, en teoría la ficción, dicen, ¿verdad?, representan o son parte del territorio del Estado que representan. Por lo tanto, por decirles un ejemplo, Guatemala, por muy Guatemala que sea, no puede irrumpir en ninguna embajada. No tiene soberanía para irrumpir en ninguna embajada. Por eso han visto que muchas personas se asilan en las embajadas. Porque por muy en país que esté, ese gobierno de ese país no puede, ni el Estado mismo no puede ejercer jurisdicción sobre las sedes diplomáticas. Incluso ni por el personal, porque gozan de estatus diplomático, ¿verdad? Tienen una situación especial, un estatus especial dentro de ese Estado. Entonces vemos que dentro del territorio de la excepción son las misiones diplomáticas. ¿Verdad? Entonces ya vemos, pues, en primer lugar, cuando hablamos de espacio terrestre, incluimos también ahí, aparte de lo que es puramente el suelo, la tierra, ¿verdad? Lo que es el subsuelo, aguas interiores, todo ese espacio que se ocupa y donde se ejerce plena soberanía. Y no forzosamente debe ser una sola unidad, sino que puede estar separado, incluso por kilómetros, ¿verdad? Por ejemplo, Alaska, miren, ustedes tienen de por medio Canadá, pero Alaska es de los Estados Unidos de América y ejerce con Estados Unidos plena soberanía y ejerce plena soberanía sobre las costas. Hawái, las islas Hawái, ¿verdad? Entonces, como ven, bueno, eso es hablando de ello, ¿verdad? Y a lo interno, pues cada estado va a dividirse como mejor le parezca. No hay una sola forma de división. No hay una sola forma de división. Y entonces ahí es donde encontramos las fronteras, que vimos límites y fronteras, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar las fronteras, vamos a encontrar los límites, la demarcación, ¿verdad? Las clases de límites que hay. Y viene lo que es el espacio marítimo. ¿Sí, Juan Luis Arriola? Hola, saludándole. Se cuida. Bien, entonces el espacio marítimo también, como vemos, nosotros tenemos costas, tenemos mar, pero este también es objeto de regulación. Es objeto de regulación. Dice el doctor Larios, esta parte es tan importante que del tiempo inmemorial ha dado lugar al derecho marítimo como una rama del derecho internacional. Esa es otra rama del derecho internacional, el derecho marítimo. Bien estructurado con sus respectivos tratados de derecho internacional marítimo, público, privado, penal y mercantil. Aquí vamos a ver lo que es el aspecto público, ¿verdad? Relacionado con la soberanía de los estados. Y hay una codificación muy importante que es la codificación sobre el derecho del mar, que le llaman de Montego Bay, que se firmó en Jamaica, pero tuvo como 12, 15 años de negociación. Es enorme el tratado, ¿verdad? Y están las conferencias del mar de 1958, de 1960, la tercera en el 74, el 84, miren, 10 años.
¿verdad? La que al final aprueba la Convención sobre el Derecho del Mar en Nueva York en septiembre del 82. Se elige la ciudad de Montego Bay, Jamaica, para la firma de tal convención. Se firma en Jamaica el 10 de diciembre de 1982 y recibe el nombre de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. CONVEMAR. Es una de las convenciones multilaterales más complejas y más completas de la historia de los tratados. Firmaron 119 países, habiéndose adherido muchos otros más en los años posteriores. Guatemala firmó esta convención en 1982 y la ratificó en el año 1996. Es decir, que ya somos Estado parte, ¿verdad? Ya somos Estado parte. Entonces, por su parte, el licenciado Centeno nos habla también, dice, desde la antigüedad, yo lo estoy diciendo para que ustedes se ilustren, ¿verdad? De cuántos puntos de vista pueden tomarse esta rama del derecho y enriqueciendo nuestro acervo respecto al mismo. Desde la antigüedad, el mar ha sido de gran importancia para los hombres y para los pueblos. El mar ha servido de vía de comunicación, eso es muy importante, ¿verdad? Y transporte. Su fauna y flora y demás recursos han servido al progreso de la humanidad. Ahí su importancia, ¿verdad? Pero también ha sido fuente de discrepancias, razón por la cual existe una rama específica denominada derecho del mar. Dice, el derecho del mar, dice, es el conjunto de normas jurídicas internacionales que regulan la conducta de los sujetos de derecho en el mar y los espacios marítimos. O sea, lo básico es regular, ¿verdad?, el tema marítimo en la comunidad internacional. Y también aquí, pues, tanto como el doctor Larios, el licenciado Centeno nos dice, hay ramas del derecho que regulan el espacio marítimo. Lo que hoy día conocemos como derecho del mar es producto de siglos de regulación, preferentemente consuetudinaria, pero que en el presente siglo ha logrado ser codificada en forma sistemática, dividiéndose en dos ramas claramente determinadas: el derecho privado marítimo y el derecho internacional del mar. Ahí sí hay privado. Eso se mira en derecho internacional privado, ¿no? La nacionalidad de las naves, el comercio internacional, seguros marítimos, delitos en el mar y en aguas territoriales y en alta mar es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces el derecho privado marítimo, es la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas de carácter civil y mercantil de las personas con motivo de la navegación. Civil y mercantil. Y el derecho internacional del mar, o derecho internacional público, ¿verdad? ¿Qué es público? El derecho internacional del mar es la rama de derecho público que regula la conducta de los estados en relación al mar en su totalidad. Su regulación es reciente y ha sido sin duda una de las ramas jurídicas internacionales más difíciles de codificar debido a los encontrados intereses que han confrontado a los países subdesarrollados con potencias del mundo. Imagínense ustedes, hay una doctrina de los Estados Unidos que es la doctrina Mahan, un almirante de la Marina de los Estados Unidos, que dijo: quien domine el mar y quien domine las rutas comerciales marítimas domina el mundo. Entonces hay una ambición. El Canal de Panamá es producto de esa ambición, ¿verdad? El Canal de Panamá es producto de esa ambición y de esa visión, ¿verdad?
Este almirante hizo su libro que todavía se estudia, dice, en las escuelas que se dedican pues a llevar al mar y a esas. Y nos habla también de las conferencias, ¿verdad? Primera, segunda y tercera conferencia, la que hemos dicho, la que termina con la firma del Tratado sobre el Derecho del Mar o Tratado de Montego Bay, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, cuando les pronuncian ese Montego Bay, él está refiriendo a derecho del mar. Bien, entonces ya está pues su recorrido, ¿verdad? En 3 conferencias. La primera en 1958 y se aprueban 4 convenios. La segunda en 1960 se reúne en Ginebra, pero no se logra mayor cosa. Entonces se convoca la tercera en 1967, que en la resolución 2750 decide que es imperativo convocar a una nueva conferencia. Empieza desde ese momento, ¿verdad? Desde que se le convoca, en 1967. Ahí se le va a convocar, el cual para una nueva conferencia sobre el derecho al mar, el cual resolverá los problemas que dejaron pendientes los convenios de Ginebra del 58. Y se establecen varios comités preparatorios. Como ven, es difícil, ¿verdad? Ahí hay personas, funcionarios de Estado, hay gente que se dedica a cuestiones del mar desde el punto de vista civil, militar, diplomático, de todo, ¿verdad? Y expertos en derecho del mar. Entonces, comités preparatorios en el año del 72, mire. Y la Asamblea General en su reunión 27 estimó que se estaba listo para convocar a la tercera conferencia. Las 2 primeras, ¿verdad? La de Ginebra y la primera conferencia. Convenios donde se firman los 4 convenios. También las 2 primeras son en Ginebra, ¿no? Las 2, la 1 y la 2, son las conferencias de Ginebra sobre derecho del mar. Y la tercera, pues, que es demasiado amplia, ¿verdad? Que empieza con la convocatoria en 1967, hasta que se estima ya conveniente la tercera conferencia. Y se inicia en 1974, miren, del 67 al 74, 7 años, en Santiago de Chile. Y esa termina hasta 1984, 10 años. Hasta que se firma, ¿verdad? En el 82, perdón. 8 años, ¿verdad? En el 82, 8 años. Bueno, entonces, lo que se va a hablar posteriormente es esta conferencia, ¿verdad? Ahí se establece todo lo que vamos a hablar con posterioridad. De ahí viene, pues, la introducción que se hace, para que ustedes sepan de dónde viene todo esto. Derecho internacional marítimo público vigente. El derecho internacional marítimo público vigente está contenido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. En este convenio se determinan las zonas marítimas. ¿Y cuáles son esas zonas marítimas? Aguas interiores, plataforma continental, mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva, alta mar, fondos marinos. Fondos marinos, ¿sí? Y entonces empieza aquí por las aguas interiores. Como un paréntesis. Otro término muy importante acá es lo que es la línea de base, LB, línea de base, porque es
sobre la línea de base es la que se van a hacer todas las mediciones. Es como el punto cero, ¿verdad? El punto de referencia. Pero para determinarla, jóvenes, hay que tener conocimientos de ingeniería, y muchas cosas, ¿verdad? Aquí solo vamos a conocer su existencia. Tiene que ver con las mareas y con azimut y muchas cosas técnicas, ¿verdad? Para determinar la línea de base, y a partir de ahí se empiezan a medir todas esas zonas. Y es importante, pues, porque si no hubiera un acuerdo, una simetría, una unidad, variarían las medidas, ¿verdad? Entonces, las aguas interiores o zona de aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos contenidos hacia adentro del territorio terrestre a partir de la línea de base. No es que en la propia sombra va de nuestro mapa, no. Hay que determinar la línea de base. Como digo, por esos procedimientos técnicos, una vez determinada la línea de base, de ahí para adentro son las aguas interiores. Entonces, si no existe línea de base, no se puede determinar las aguas interiores. Dice entonces, son los espacios acuíferos contenidos hacia adentro del territorio terrestre a partir de la línea de base, fijada para medir el mar territorial o zona de mar territorial. Jurídicamente se considera como tierra firme. Así se les considera jurídicamente a estas aguas interiores, como habían dicho, el territorio, ¿verdad? Y hasta nuestra propia Constitución dice eso, ¿verdad? El territorio constituido por, y ahí dice, aguas interiores, ¿no? Entonces dice el licenciado Larios, aguas interiores. La zona de aguas interiores comprende los lagos, ríos, canales, puertos, estrechos, radas, bahías, golfos y otros, situados dentro del límite de la frontera terrestre del Estado, a partir, ahí nos aclara, a partir de la línea de base. ¿Ven? A partir de la línea de base. ¿Dónde comienza el mar territorial? Por eso es importante la línea base, porque ese nos sirve de punto de referencia. De la definición dada debemos explicar un aspecto de gran importancia para su mejor comprensión. Las aguas interiores están dentro del espacio terrestre del Estado. Las aguas interiores están en lo que se denomina espacio terrestre del Estado, pero situado junto a las costas. Sin embargo, jurídicamente no pertenecen a la zona del mar territorial, aunque colindan con él, colindan, porque como quedan atrás de la línea de base, nunca puede ser mar territorial. Ya vamos a explicar por qué. Sin embargo, jurídicamente no pertenecen a la zona de mar territorial, aunque colindantes. Pero cuando que entre ambas las divide, la denomina línea de base. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante la línea de base. Adentro de la línea de base no puede haber ningún mar territorial. Ni uno. Solo aguas interiores. De la línea de base hacia afuera, ahí empiezan las zonas marítimas. Y esta pues está contenida más jurídicamente y más específicamente en la Convención, ¿verdad?, sobre el Derecho del Mar. Y aquí nos traslada algunos artículos el licenciado Larios, dice, el licenciado Centeno, perdón. Convención sobre el mar, artículo 5. Las aguas situadas en el interior de la línea base del mar territorial se consideran como aguas interiores. Es decir, el artículo 5. El artículo 8, aguas interiores, salvo lo dispuesto en la parte 4, las aguas situadas en el interior de la línea base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado. Ahora,
¿Por qué es importante? Y esta es la pregunta. ¿Por qué es importante dividir toda la zona marítima en zonas marítimas, en espacios marítimos determinados? ¿Cuál es la razón? Es que eso es lo importante. Que estén divididos, pues de hecho, no traería ninguna cuestión importante, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que está dividida en zonas el mar? Y aquí viene la respuesta: por el ejercicio de la soberanía. Hay espacios donde el Estado debe, miren, debe ejercer plena soberanía con exclusividad. Ah, bueno, entonces ese espacio debemos determinarlo, si no, ¿en qué quedamos? Ese espacio lo tenemos que determinar, pero determinarlo de una forma que ofrezca certeza jurídica, seguridad jurídica, y que pueda ser oponible ante todos. Pero conforme queda más retirado de su espacio territorial, la soberanía va como disminuyendo, menguando, ¿verdad? No quiere decir que no tenga soberanía, sí tiene, pero de una forma muy especial. Al igual que nosotros, ¿verdad? Si viviéramos en un campo abierto, no tiene la misma importancia para nuestra casa la zona circundante que la zona que queda a 4 o 5 kilómetros de nuestra casa. Y ahí ya cambia. Igual pasa con los estados. Los estados necesitan un espacio exclusivo para ejercer soberanía, pero también tiene cierta zona de influencia en donde los estados deben también respetarle cierto grado de soberanía, o una soberanía de forma muy especial. Y es por eso que se ha dividido en zonas el mar, ¿verdad? Entonces vemos que en las zonas interiores ejerce plena soberanía. Y aquí nos habla, el doctor Lario, por su parte, nos habla de dos clases de línea base. Línea base normal y línea base recta. La línea base normal toma como punto de referencia la bajamar a lo largo de la costa y sigue paralela a esta, respetando sus inflexiones, sinuosidades y accidentes geográficos. O sea, es paralela totalmente a la forma de las costas, ¿no? Así se llama línea base normal, pero también una línea base recta. Se utiliza cuando la costa tiene profundas aberturas y escotaduras, o que haya una franja de islas a lo largo de la costa, y toma como referencia los puntos salientes, ¿verdad? Siempre y cuando, dice, dichos puntos, y ahí dice, pues, qué condiciones, ¿verdad? Eso está en la Convención del Mar. Entonces, ahí hay dos formas, pues, de determinar, ¿verdad?, la línea de base. Eso, pues, solo tengámoslo como conocimiento. No podemos ahondar mucho en esto porque son términos muy técnicos. Entonces, dice, sobre las aguas interiores, también el doctor Larios, el Estado ejerce soberanía plena, sin restricción ni limitación, al igual que lo hace sobre el espacio territorial. Dice, sin embargo, Akenhut, que es un tratadista, escribiendo antes que se adoptara la Convemar, pero siendo todavía válidos sus comentarios, enumera las excepciones en la siguiente forma. La jurisdicción de los tribunales del Estado ribereño no es exclusivo, y los tribunales del Estado del pabellón pueden también iniciar procedimientos judiciales por hechos cometidos a bordo de sus buques. Volvemos a la teoría de la ficción, que los buques con pabellón se consideran que parte del territorio de ese Estado. Y aquí tienen concordancia, ¿verdad? Ahora, si un delito cometido por un miembro de una tripulación no afecta al orden o seguridad del Estado ribereño, ¿cuál es el Estado ribereño? El Estado
que es el soberano, ¿verdad? Del espacio marítimo donde están, ¿verdad? Si no lo afecta, que la decisión sea tomada por los estados del pabellón. Si el delito se comete ahí, pero no nos afecta en nada, ¿quién? El del estado del pabellón. Y en caso de arribada forzosa, es decir, cuando los buques tratan de escapar a una tormenta o se encuentran seriamente averiados, suele gozar de un cierto grado de inmunidad. No son emergencias, ¿verdad? Pero aquí dice, no deja de un lado que el Estado, en atención, ese Estado ribereño, en atención a su seguridad, ¿verdad?, puede ejecutar y aplicar ciertos grados de leyes. Entonces dice, aplicación del concepto de aguas interiores. Se incluye en el concepto de aguas interiores los ríos, los estrechos, los puertos, los lagos, radas, canales, golfos, bahías. Y jurídicamente se consideran como tierra firme, sobre las cuales el Estado ejerce su dominio pleno. Y aquí pues nos desarrolla el doctor todo lo relacionado con los ríos, ¿verdad? El régimen soberano y la extensión de dicha soberanía varía según que los ríos sean fronterizos o sucesivos. En los ríos fronterizos, ya vimos antes cómo se trazan límites. Y el Estado ejerce plena soberanía en la parte que le corresponde. Con esos ríos fronterizos hay tratados donde se acuerda pues, de dónde a dónde podemos ser, ¿verdad?, a la mitad del río, ¿verdad? Y ahí hay que demarcarlo, hay que medirlo, ¿verdad? Tiene que haber una medida exacta. Entonces dice, pero también hay los ríos de cauce sucesivo. Son aquellos que desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar atraviesan varios estados. Hay bastantes, ¿verdad? Incluso nosotros aquí tenemos el Motagua también, está en Honduras, ¿verdad? Y el río Nilo, no digamos, el Amazonas, ¿verdad?, ocupan muchos estados. ¿Qué pasa ahí? Esa es una pregunta muy importante. Atraviesan varios estados, entre los más, bueno, importantes también, hay muchos. Estos ríos sucesivos están sometidos a una especie de internacionalización sobre la base de convenios multilaterales o bilaterales según la extensión del río. Está a cargo de comisiones internacionales, la libertad de navegación, la igualdad de trato, pago de impuestos, remuneración y de enriquecimiento, y un aspecto muy importante, aprovechamiento industrial. Regularmente también, cada parte del río que va pasando por un estado, ese estado ejerce soberanía sobre ese río, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede taparlo, para decirles algo, ¿eh?, o desviarlo totalmente, porque ya tiene implicaciones internacionales. Pero en términos generales sí ejerce plena soberanía sobre la porción de río que pasa sobre su país. Los estrechos, aquí nos habla de los estrechos, las limitaciones de paso, ¿verdad? En todas estas cuestiones están los canales, las radas. Y él nos habla del canal de Panamá. Bueno, y la plataforma continental. Vamos aproximadamente por la página 141, aproximadamente. Plataforma continental. ¿Cuál será la plataforma continental, jóvenes? Como ustedes saben, bueno, el agua está depositada en algún recipiente, por decirles algo, ¿eh? Cuando ustedes sacan una palangana de agua, está el agua, pero está sostenida por una palangana, por un trasto, ¿verdad? Pero el mar también, el agua del mar también está depositada en una fracción de terreno sólida,
un suelo marino. A eso se le llama plataforma continental, donde está contenida la zona del mar, el agua del mar, ¿verdad? Que le pertenece a un estado. Entonces dice, concepto, la plataforma continental es la prolongación del continente dentro del mar. Es la prolongación del espacio territorial terrestre dentro del mar. La plataforma continental es como un suave deslizamiento del continente dentro del mar. Extensión. Esto es lo importante. ¿Por qué es importante determinar la extensión de la plataforma continental? Por el ejercicio de la soberanía. ¿Hasta dónde el suelo marino me puede pertenecer? Ahí hay riquezas naturales. Y pueden que hasta tesoros, ¿no? Eso es de mucha importancia. La extensión. En general, la plataforma continental se extiende hasta el punto en que el continente se quiebra hacia las profundidades, ¿no? Acuérdense que hay abismos marítimos 3 veces más grandes o más, sí, 3 veces, para decirles algo, 3 veces más grande que el monte Everest. O sea, es unas profundidades espantosas, casi como ir al espacio. Entonces, la plataforma continental se extiende hasta el punto en que el continente se quiebra hacia las profundidades del mar, en una especie de quiebre brusco, ¿no? Acantilados, ¿verdad? En ningún caso puede ir más allá de 200 millas marinas. 200 millas marinas. Es decir, que si la plataforma continental no quiebra, ¿verdad?, a 200 millas marinas, hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces dice, si se quiebra, pues ahí, ¿verdad? Si no, hasta 200 millas marinas. La importancia de la plataforma continental, dice, deviene del descubrimiento de grandes yacimientos energéticos y minerales. En cuanto a la jurisdicción civil, la ley general es que no se ejercita a menos que se trate de ejecutar algunas obligaciones. Bueno, ¿qué puede haber en la plataforma? No, perdón. Y minerales, ¿verdad? Soberanía. El Estado ribereño ejerce soberanía plena e incondicional sobre toda la plataforma continental. Es decir, que nos pertenece, la podemos explotar, podemos prohibir, ¿verdad?, algunas situaciones ahí como Estado soberano. Por consiguiente, no solamente los yacimientos, sino también a los recursos animales que se desplazan en continuo contacto con el suelo y los recursos vegetales. Es tan importante, miren ustedes, que por ejemplo en el Reino Unido, todos los animales marinos que se encuentren en la zona soberana del Reino Unido le pertenecen a la reina. Todos los animales del mar que estén en la zona que le pertenecen en soberanía al Reino Unido le pertenecen a la reina. Entonces uno puede cometer un delito sobre un animal y puede que, dependiendo en la zona donde se encuentre, le caiga todo el peso de la ley del Reino Unido a uno, ¿verdad?, por atentar contra los bienes de la reina. Entonces eso es importante, como se dan cuenta. Y lo que esté más allá de la soberanía del Reino Unido, allá no, ¿verdad? Podemos ser, ya no responden ellos por esa situación. Entonces es importante todo esto, ¿verdad? Dice entonces la soberanía ¿cómo se llama? Se ejerce plenamente, pues, sobre la plataforma continental. En uso de la soberanía, el Estado ribereño puede adoptar medidas que impidan la contaminación
derecho exclusivo de construir, autorizar y reglamentar construcción, operación y utilización de utilizar islas artificiales, instalaciones y estructuras para la investigación, etcétera. Ahí ¿verdad? Se puede incluso autorizar a empresas privadas explotación de recursos, como en la actividad minera, ¿verdad? Marina. En caso de los estados con costas adyacentes citadas frente a frente para limitar la plataforma continental que les corresponda, deberá acudirse a la negociación de conformidad con el derecho internacional. Los estados cuya plataforma continental rebase 200 millas podrá explotar y explorar el excedente, pero deberá pagar derechos a la autoridad. O sea, hasta 200 millas, ¿verdad? Ya tenemos dos zonas. Aguas interiores, primero, línea de base. No nos olvidando de nuestra línea de base, porque a partir de la línea de base hacia adentro están las aguas interiores. De la línea de base hacia afuera, ya encontramos las zonas marítimas, incluyendo la plataforma continental. Bueno, ya viene la primera zona pegada a la línea de base. Por eso es importante la línea de base, porque de ahí hacia adentro y de ahí hacia afuera. La zona del mar territorial es una franja de mar que corre paralela a la costa del estado ribereño, a partir de la línea de base, y está sujeta a su soberanía y dominio. O bien la franja de agua comprendida entre la costa de un estado, a contar desde la línea de base, ¿verdad? Y una línea imaginaria que corre paralelamente a cierta distancia. Es paralela, es una franja, ¿verdad? Entendiéndose que esta zona marítima está en cierto modo bajo la soberanía del estado costero, ejercida en las aguas, en el espacio aéreo y en el lecho y el subsuelo marino, ¿verdad? Imagínense. Tan es así que esa zona mar territorial nos marca también hacia arriba, hasta donde podemos, y hacia abajo. ¿Cuál es su anchura? ¿Cuál es su extensión? Esta franja, la CONVEMAR le establece que el estado ribereño puede reclamar hasta un límite de 12 millas marinas a partir de la línea de base. Por consiguiente, los estados pueden fijar unilateralmente 1 a 12 millas marinas del mar, según sean sus intereses. Entonces, un máximo de 12 millas. Pero si a un estado le conviene solo 3 o 4 millas por situaciones geográficas, etcétera, puede solo limitarse a 3 millas marinas como mar territorial. Pero eso tiene relación con las otras zonas y van a ver por qué. Porque eso no le limita su espacio total marítimo. Con el fin de facilitar en el futuro la negociación en el establecimiento de espacios marinos con Guatemala, se aplica al suelo, subsuelo, aguas buenas. ¿Cómo se mide? Desde la línea base. Restricción a la soberanía. Ya hemos dicho que las aguas interiores hay un ejercicio pleno de la soberanía. Aquí hay una restricción de conformidad con la CONVEMAR. La soberanía que el estado ribereño ejerce admite una sola restricción, y esta se refiere a lo que se llama paso inocente. Es decir, que en esas 12 millas, Guatemala tiene 12 millas náuticas, Guatemala no puede impedir el paso de ningún nave o buque. No puede. Siempre y cuando, ahí viene lo interesante, siempre y cuando ese paso sea paso inocente, es decir, porque no tiene necesidad de pasar por ahí, tiene necesidad de trasladarse a través de ese espacio marítimo. Ustedes han oído las noticias, ¿verdad? Una narcoembarcación fue capturada
en zonas territoriales, en zonas marítimas territoriales de Guatemala han oído, ¿verdad? Ahí sí puede intervenir y debe intervenir la Marina. Está obligada a respetar el paso inocente, un buque mercante, etcétera, ¿verdad? Que necesite pasar por ahí, para otros países, y pasa, ¿no? Eso sí está obligado a Guatemala. Ahí, como ven, ya hay cierta restricción, cierta limitación a la soberanía. Yo no puedo impedir que entre, yo no puedo impedir que pase, pero sí tengo facultad y potestad para exigir que no sea un paso que perjudique, que haya implícito un delito. Ahí sí. Entonces sí se ejerce la soberanía. Ese paso inocente, ese paso equivale a tránsito, navegación, desplazamiento marítimo dentro del mar territorial, con el objeto de atravesarlo camino hacia otro estado. O sea, solo pasar, ¿verdad? Solo pasar, sin entrar en aguas interiores. ¿Cuáles son las aguas interiores? Las que quedan atrás de la línea de base. Eso no quiere decir que atrás de la línea de base hayan muelles. Pueden haber muelles, ¿verdad? De atracaderos, como atracaderos. Sin dirigirse a aguas interiores, sin hacer escala en alguna rada o instalación portuaria, o dirigirse a aguas interiores para hacer escala en alguna rada o instalación. Por consiguiente, el paso debe ser rápido e ininterrumpido. Debe ser paso, puede decirse paso inocente, es un paso, ¿no? Debe ser ininterrumpido. La excepción a esta regla sería el fondeo o detención por causa de fuerza mayor. Ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando hay peligro, cuando hay avería y todo, pues sí, se puede. Pero pues, pónganle, está la gente, si es un buque transatlántico mercante, o que lleve personas, turistas y todo, no pueden, que vayan directo, pónganle que fueran para México y tengan que pasar por Guatemala, como una avería, y estuvo en el puerto, vamos a ir a pasear, no se puede, ¿verdad? Las personas no pueden salir a pasear. Se atracó el barco ahí, lo que lo compone y todo, estarán en un lugar especial, nada más. Como cuando a uno le toca transbordo de un aeropuerto, ¿verdad? Uno espera el vuelo, pero no puede salir del aeropuerto, ahí adentro se queda. No puede salir. Como faltan 2 horas para el próximo, voy a dar una mi vuelta y conocer este país. No se puede hacer. Se queda uno dentro del aeropuerto hasta que llegue el otro avión. Igual pasa con los barcos, ¿no? No puede decir, como hay averías, vamos a pasear. No, están en un régimen diferente. Entonces, el paso inocente significa que el paso no atenta contra la paz, el buen orden, la seguridad, la integridad territorial, la independencia política del Estado. No son inocentes, dice, no son inocentes las prácticas bélicas, el espionaje, el contrabando, la propaganda, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, o sea, todos esos delitos, ¿verdad? Actividad de pesca irregular, actos violatorios de las leyes en general, ¿verdad? Y pueden ser hasta leyes migratorias, también pueden violar leyes migratorias, aduanales, fiscales, sanitarias, de comunicación, etcétera. Imagínense ustedes que un barco cargado de gente con COVID con una nueva cepa, no pueden venir a descargar aquí. No se puede. Regulación del paso inocente. El Estado ribereño, por su propia seguridad e interés, podrá regular el paso inocente de ciertos buques, estableciendo vías marítimas. Guatemala va a establecer sus propias vías marítimas y otros requisitos. Usted puede pasar. Siempre, regularmente, esas vías marítimas están en coordinación en todo el mundo, ¿verdad? Y atienden pues a cuestiones propias del mar.
Dentro del mar hay corrientes especiales, ¿va? Donde se pueden trazar rutas y todo. Pues esas son otras cuestiones, ¿verdad? Que ahí están. Los submarinos deben navegar en la superficie y con pabellón enarbolado. No pueden pasar, como dicen, bajo de agua. El Estado ribereño, como regla general, no debe ejercer su jurisdicción penal en un buque mercante de otro Estado, ¿eh? Que atraviese su mar territorial, a menos que haya cometido a bordo un delito que tenga consecuencia en su territorio, ¿verdad? Que perturbe la paz. O sea, esta es una situación muy especial, ¿verdad? No es regla general que el Estado ribereño intervenga en los delitos cometidos en un buque. No es regla general. También hay paso inocente de buques de guerra o de Estado. En el aspecto ahorita que hay en la guerra de Europa Oriental, se dan cuenta que hay prohibido el paso de buques rusos y aviones rusos. Ahí estamos aplicando esto. Exactamente, ¿verdad? Buques de guerra rusos, no, ustedes no pasan, tienen prohibido. Y ahí están ejerciendo la soberanía. Bien, entonces, la zona de mar contiguo o zona contigua, le llaman otros. El mar contiguo es una zona que corre paralela al mar territorial, y ahí vimos el mar territorial, hasta 12 millas, no 12 millas, hasta 12 millas. ¿Ah? Corre paralela al mar territorial. Su anchura. El mar contiguo no puede ir más allá de 24 millas. Entonces podemos decir, ¿y de dónde se miden esas 24 millas? ¿Del borde del mar territorial o de dónde? No, se miden a partir de la línea de base. 24 millas, zona de mar contiguo. Entonces, si tenemos la zona de mar territorial de 12 millas, ¿cuánto medirá la zona de mar contiguo? 12 millas también, porque no puede pasar de 24 millas. La zona de mar contiguo mediría 12 millas. Pero, si por interés propio, por conveniencia, hemos determinado nuestra zona de mar territorial en 5 millas, ¿cuánto medirá en sí la zona de mar contiguo? 19 millas. Porque no puede quedar más de 24 millas, ¿ya? De la línea de base. Ese es lo principal. Ustedes tenían 24 millas y de ahí réstenle lo que es el mar territorial. Pueden ser 1 milla, pueden ser 2 millas, 3 millas, 5 millas, 10 millas, 12 millas. Esa sí es variable, ¿verdad? Pero lo que no es variable es la zona de mar contiguo, 24 millas. Entonces, a menos mar territorial, es más ancha la zona propia del mar contiguo, pero no queda más lejos, no puede pasar de 24 millas. ¿Así me entienden a ustedes ahí? ¿Verdad? Entonces, 12 millas. No puede pasar, su distancia no puede pasar de 24 millas, pero su anchura sí puede variar dependiendo de la anchura del mar territorial. La soberanía ejercida por el Estado ribereño puedo llamarla soberanía funcional, porque se hace en función de, por eso haría, ¿se dan cuenta cómo va modificándose el aspecto de soberanía? La soberanía ejercida por el Estado ribereño puedo llamarla funcional, porque se hace en función de intereses aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios. No tiene por objeto prevenir
las infracciones y sancionarlas cuando han sido cometidas. Es una como zona de seguridad, ¿verdad? Para el Estado. Y ahí pues ejerce su soberanía, pero funcional, en función de la seguridad del Estado. Y entonces viene otra cuestión que es muy importante, la zona económica exclusiva. ¿Por qué? Porque tenemos exclusividad de zona económica sobre un espacio de mar determinado. La zona económica exclusiva es el área situada más allá del mar territorial, o sea, es la siguiente zona, ¿verdad? Tenemos mar territorial, zona de mar contiguo, zona económica exclusiva. Va más allá del mar territorial, ¿verdad? Termina el mar territorial e empieza la zona económica exclusiva. ¿Desde dónde se mide? Desde la línea de base. Más allá del mar territorial adyacente e incluye el mar contiguo. No incluye el mar contiguo. Después la zona contigua ya vimos que mide hasta 12, hasta 24 millas. Entonces va más allá del mar territorial y adyacente e incluye el mar contiguo. Todo ello se encuentra en consecuencia entre el mar territorial y alta mar. La zona económica exclusiva tiene una anchura de 200 millas. ¿A partir de dónde? A partir de la línea de base. 200 millas, fíjense. Todo eso puede Guatemala aprovecharlo, ¿verdad? Los estados adyacentes o con costas situadas frente a frente delimitarán lo que les corresponde por lo menos que pone a disposición el derecho internacional del mar. Y si no llegaren a un acuerdo, deberán acudir al procedimiento de solución de controversias. El Estado ribereño ejerce sobre la zona económica exclusiva una soberanía que podríamos llamar soberanía económica de carácter absoluto. Es decir, que la soberanía es para aprovecharse de las riquezas que hay allí. ¿Cuál es el objeto de la soberanía? La soberanía económica ejercida sobre la zona económica exclusiva por el Estado ribereño lo es sobre los recursos vivos de las aguas y sobre los recursos minerales y energéticos del suelo y subsuelo. Excluye la soberanía sobre las aguas y consecuentemente no puede inferir sobre la navegación ni sobre vuelo, ahí no puede decir nada. Lo que tiene exclusivo es su explotación, ¿no? Es decir, puede explotar sin que nadie lo moleste. Pero eso no quiere decir que pueda evitar que vuelen aviones por ahí o barcos pasen por ahí. Eso no. Lo que tiene de exclusivo es únicamente la explotación económica, ¿verdad? 200 millas a partir de la línea de base. Bueno, entonces continuamos en la otra clase. Hasta el jueves nos tocaría, ¿verdad? Para continuar con este tema. Como ven, es bastante importante. Y de ahí vamos a ver lo que es el espacio, ¿ven? Como ven, el territorio es bastante amplio. Y hasta qué potencial llega, ¿verdad? Entonces, les deseo un feliz fin de semana, jóvenes. Y nos vemos primero Dios el jueves de la otra semana. Muchas gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Con su permiso. Feliz noche, licenciado. Buen fin de semana. Gracias por su clase.